Hola señoras y señores, espero que estén ustedes todos muy bien. Supongo que con los aires del 18 ustedes también ya están un poco entre probándose el traje de guaso, entre probándose los tacones para poder bailar una cueca bien zapateada. Los aires del 18 siempre nos llevan a pensar en nuestra identidad, en nuestra chilenidad. Para conversar sobre este tema vamos a hablar hoy día con un gran profesor, un profesor que se llama Jorge Larraín. Él es sociólogo y forma parte del directorio de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo está usted? Muy buen día, gracias por recibirnos. Muy buenos días, Miriam. Estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oiga, don Jorge, ¿por qué yo lo convoqué para que conversemos de este tema? Porque usted tiene un trabajo, un gran trabajo que se llama Identidad Chilena. Cuénteme y partamos de una. ¿Qué es ser chileno? Y, y quiero que me diga un poquito cómo esto ha ido variando. ¿Ha ido variando? No lo sé. Cuénteme usted. Bueno, mire, esa pregunta, ¿qué es ser chileno? Es una enorme pregunta que necesitaría un libro para poder ser explicada. Porque dentro de las ciencias sociales, es decir, dentro de la gente que ha pensado sobre este tema de las identidades nacionales, no existe necesariamente acuerdo sobre lo que es una identidad nacional. Hay varias versiones. Esto no es raro porque en las ciencias sociales todo se discute y hay teorías de un lado, teorías del otro. Pero yo creo que tenemos que simplificar y para poder hablar hoy día de una cosa que por otra parte no es tan complicada porque es algo que se vivencia por todos los chilenos. Podríamos adoptar preliminarmente, el que quiera discutirlo después me lo discute, pero para empezar, que el ser chileno tiene que ver primero con una especie de sentimiento colectivo de fraternidad o de lealtad para con otros miembros de la comunidad nacional. Es, es, es más que todo un sentimiento, es algo, una emoción, es algo que uno lleva adentro y que a uno se le nota eso cuando está fuera de su país y se encuentra con algún chileno por ahí, lo distingue por el acento, en fin, hay uno no es indiferente a eso, aunque uno no conozca a esa otra persona, hay algo que uno dice, ah, este es de los míos, porque hablamos igual y compartimos algunas cosas. O sea, primero que todo es eso. En segundo lugar, ese sentimiento común está expresado en algunos relatos, en algunos cuentos, en algunas historias acerca de quiénes somos. Muchas de esas historias las hemos oído en la familia, otras las hemos leído en los libros de historia, otras nos han enseñado en los colegios y nos han hablado de nuestros triunfos, de nuestras derrotas, de las guerras que ganamos, de las que perdimos, de aquí y de acá. Esa historia nuestra son cuentos acerca de cómo fuimos construyéndonos. Entonces hay también relatos. Pero en tercer lugar, no es solo entonces un sentimiento expresado en algunas narrativas, en algunos relatos, sino que además no es solo un cuento o una narrativa acerca de lo que fuimos o de cómo nacimos, cómo fuimos creados, algo que está en el pasado y que como que fue hecho de una vez para siempre. No, también expresa un futuro. ¿Qué es lo que queremos ser hacia adelante también? Una identidad nacional no es solo lo que fuimos, es también lo que queremos ser hacia adelante. Para ponerlo en simple, esos serían como los tres ejes, los tres elementos más importantes de lo que es la identidad chilena. A eso hay que ponerle carne, porque eso es abstracto todavía, ¿no es Claro, cierto? claro, Porque si claro. uno le preguntara a una persona en la calle, ¿qué es ser chileno para usted? Yo le aseguro que la respuesta iría por algunas comidas,
empezarían por decirle, bueno, es que nos gusten las empanadas, el vino tinto, las cazuelas, el pastel de choclo, que son como nuestras comidas típicas de usted. Y no se equivocarían tanto, porque esas cosas que compartimos y que nos hacen sentirnos parte de una comunidad en la cual, eso es lo raro que tiene, no conocemos a todos los otros miembros. Sin embargo, tenemos una imagen de ellos y compartimos con ellos. Algunas de esas cosas son comidas, otras son formas de entretenimiento, formas de hacer las cosas, costumbres, maneras de jugar, deportes nacionales, cosas que nos gusta hacer. Estamos muy influidos por una serie de factores culturales. Cada nación tiene los suyos propios y nosotros también. Entonces nosotros hemos ido creando una serie de esas cosas que entran en el relato. Oiga, profesor, a ver, con respecto a lo último que usted acaba de decir, y hace poquito dijo algo que cuando nosotros salimos fuera de Chile y nos encontramos con un alguien que, lo reconocimos como chileno, incluso nos emocionamos y sin haberlo conocido antes a esa persona. ¿Quiere decir entonces que a lo mejor el chileno conoce, ama su patria, la quiere muchísimo, pero no se exterioriza? Porque, por ejemplo, los argentinos cuando cantan el himno nacional, lo cantan, ¿no? Mano al corazón, y están ahí como presentes. Esta es mi patria, es mi himno. Acá en Chile sucede eso, nos estamos alejando a lo mejor de aquella tradición, nunca la tuvimos. No, fíjese, yo pienso que nos sucede algo parecido a lo de los argentinos. Por supuesto que hay distintas formas de expresarlo, pero todas las identidades nacionales expresan ese sentimiento en ciertos momentos especiales de nuestra vida, a ciertos puntos del calendario, y tienes, cada nacionalidad tiene sus ritos. Nosotros también los tenemos y celebramos el 21 de mayo, el combate naval de Iquique, y celebramos el 18 de septiembre, ahora que estamos a punto de empezarlo, y nos gustan lo propio nuestro, lo que expresa son las ramas, que ahora parece que no vamos a poder tener por la pandemia, pero igual, ¿no es cierto? Hay una serie de expresiones. Quizás no nos ponemos la mano aquí, tenemos otra forma, pero mire, no hay más que mirar a la escuadra de fútbol chilena, que por lo más le está yendo pésimo, pero cuando usted los ve empezar el partido, los ve con la mano al pecho cantando, unas voces espantosas, pero no importa, porque sienten que están representando a Chile y hay una cierta emoción. También nosotros nos emocionamos con esas cosas. Podemos ser un poquito más parcos o menos expresivos, pero igual tenemos expresiones de esas cosas, de muchas formas. A ver, usted en su trabajo sobre la identidad chilena, habla en algún momento y dice que, bueno, ¿cuándo surge el concepto de la chilenidad? Es un concepto que va cambiando. Nosotros tenemos muchos inmigrantes, no solamente ahora, han habido colonias que han llegado durante nuestra vida republicana. Eso ha ido enriqueciendo, ha ido variando nuestra identidad nacional. ¿Qué pasa con ellos? ¿Van incorporando sus propias costumbres, comidas, etcétera? Mire, a decir verdad, usted toca un punto muy importante, y es el hecho de que las identidades nacionales, la chilenidad, no es algo estático, es algo que siempre está cambiando, siempre se está construyendo. No voy a decir de que de la noche a la mañana puede cambiar todo y lo que era A se transforma en Z, esas cosas no pasan, pero tampoco hay un núcleo central permanente, como si fuera una especie de alma que no cambia nunca.
No, la identidad se va construyendo. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos historias y las circunstancias van cambiando. Y los desafíos que nos presenta el medio ambiente o los países vecinos o la economía o las evoluciones políticas nos van haciendo cambiar y por lo tanto la identidad chilena se va adaptando. Por lo tanto, el ser chileno es algo que se ha ido construyendo y significa cosas distintas. Fíjese usted lo contradictorio o paradojal que es, que cuando nosotros obtuvimos nuestra independencia por allá en el siglo XIX, a principios del siglo, el sentimiento de nacionalidad de la gran masa de los chilenos era bastante escaso. ¿Qué significaba ser chileno en esa época? Esta fue una idea de algunos patriotas que tenían sus diferencias comerciales con la corona y querían ser independientes y sacar mejor partido del comercio internacional. En fin, habían varios motivos. Además se sentían perseguidos, no les daban puestos, los puestos se los daban a los españoles. Y entonces fue como surgiendo un sentimiento: nosotros somos distintos, los nacidos acá, tenemos algunas características que ellos que vienen de España no tienen. Siempre un sentimiento nacional se crea en contraposición contra el otro, la otra nación que está allá. Entonces esa construcción va cambiando. Al principio la gran masa de los indígenas y campesinos no se sentían necesariamente chilenos. Hay que saber que muchos de ellos lucharon al lado de las tropas realistas, a decir verdad, porque sentían de que los agricultores patriotas, los que querían la independencia, podían ser más duros que los españoles en el trato a los campesinos, ¿no es cierto? Tenían sus dudas. Esto fue igual en el Perú y en México y en muchas otras partes, ¿no es cierto? La primera vez que hubo un sentimiento expandido de nacionalidad que cubrió a las grandes masas de Chile fue realmente en 1879, por ahí, con motivo de la epopeya de Arturo Prat. Eso despertó una ola, un sentimiento colectivo de que somos chilenos y queremos ir a pelear, a defender la patria, ese tipo de cosas. Por lo tanto, entonces, son sentimientos que han ido variando. Fíjese usted lo que pasa si nos trasladamos en el tiempo después, el año 73 con el golpe militar. Ahí se produce, en vez de una unión, un quiebre, en la que no sé si una mitad o cuál sea la proporción, me da lo mismo, pero un grupo importante de gente es considerada como malos chilenos, no chilenos. Y la otra mitad se cree como los representantes de la chilenidad, ¿no? ¿Cierto? Y por lo tanto podían matar o quitarle la nacionalidad a los otros. Entonces, ese es un momento en el cual para mucha población chilena el concepto de ser chileno es puesto a prueba, es dudado, y ha ido costando reconstruir eso, pero de alguna manera, en la medida que hemos ido avanzando después de esa experiencia, se ha ido reconstruyendo también, y los signos patrios que habían ido perdiendo legitimidad la empiezan a ganar de nuevo. Se fija usted que es móvil esto, que va cambiando en el tiempo, no es un sentimiento que permanezca igual. Perfecto. A ver, usted en su libro dice, pone un ejemplo que me llamó la atención, y se lo quiero preguntar acá. ¿Por qué es diferente regalar un charango como signo de chilenidad, cuando el charango en realidad partió en Bolivia, ¿no? Pero no lo es así también celebrar Halloween? ¿Se van incorporando algunas cosas y otras no? Claro que sí, pues así es como es la cosa, se fija. Porque si uno cree que aquello que son los rasgos que uno le atribuye a su nacionalidad son cosas estables,
que todas vienen de adentro de nuestra comunidad, nosotros mismos las creamos, vamos a estar cometiendo un serio error. Porque uno sabe cómo se formó la nacionalidad chilena antes de que fuéramos chilenos. Ya había un choque entre los españoles que llegaron y las culturas indígenas, ¿no es cierto? Ya ahí teníamos dos cosas distintas. Como usted lo señalaba antes, después empezaron a llegar otros grupos, ¿no es cierto?, que fueron asimilados y que llegan a ser chilenos participando. La cultura que se desarrolla en este lugar es muy vasta, recibe muchas influencias, y a medida que aumenta esto que llamamos globalización, la rapidez de las comunicaciones con el resto del mundo, más van llegando ideas y cosas de afuera. Algunas los chilenos les gustan y las van adoptando, pero no siempre se transforman en elementos de su identidad. Por ejemplo, a los chilenos les gusta el tango. Es una cosa latinoamericana muy importante, les gusta bailarlo, van a tanguerías, les gusta cantarlo, en fin. Incluso el Carlos Gardel, que cantaba en Buenos Aires, era chileno. ¿Por qué? Porque nos gusta eso. Sin embargo, nadie pondría el tango como parte de la identidad chilena. Lo nuestro es otra cosa, es la tonada, la cueca, digamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, algunas cosas con el tiempo las adoptamos y pasan a ser chilenas. En un principio no lo eran. Las empanadas eran españolas, fueron traídas por los españoles. Ahora son símbolos de Chile. Así también pasó con el charango. De tanto usarlo en las culturas andinas del norte, se hace una cosa chilena. Es lo mismo que pasa con el té en Inglaterra. ¿Cuándo han producido té los ingleses? El té se produce en Sri Lanka, en India, ¿no es cierto? Sin embargo, todo el mundo dice, pucha, los ingleses, el té representa a los ingleses. Por adopción, se fija usted. Pero no todas las cosas que nos gustan uno las va a adoptar. Por ejemplo, Halloween. Tiene un éxito inmenso en Chile, porque a la gente le encanta celebrar eso. Pero yo pienso que el impacto no es tan profundo como para decir de que un rasgo de la identidad chilena. A lo mejor es en otra un par cosa. de siglos, a lo mejor en un par de siglos, no más. Vaya a saber usted, si pesca, a lo mejor llega a serlo, claro. Exacto, sí. No hay nada que no pueda llegar a ser si varias generaciones lo están practicando y le fascina. Y va a llegar un punto a lo mejor en que el kuchen también va a ser considerado chileno, ¿no? De bueno, tanto comerlo y de tan rico que es. Claro, podría pasar, pero mire, a pesar de las globalizaciones y de estar en contacto con tantas cosas que nos gustan, porque por algo nos gustan las hamburguesas también, que son americanas, se fija, nos gustan los tallerines que son italianos. Eso está bien, pero no todo va a pasar a representar nuestra identidad. Siempre hay una distancia entre rasgos culturales que incorporamos, pero adoptar un rasgo cultural no es lo mismo que adoptar un rasgo identitario. Oiga, profesor, entonces en ese caso, tendríamos que hablar un poco como de identidad versus cultura. Ahora, Chile tiene una sola identidad por el hecho de ser que somos tan largos, hay tantas diferencias, ¿no? La gente del norte tiene un tipo de cultura, los del sur, los del centro, etc. Pero de alguna manera, en algún minuto, todos somos chilenos y nos identificamos, ¿no? Hay un núcleo compartido. Hay un núcleo compartido. Aunque cada región, cada grupo humano vive esa nacionalidad, ese acervo común, de una manera ligeramente distinta a la del otro. No puede decirse que todo es exactamente igual en Magallanes que en Arica, por supuesto que no. Claro que no. Sin embargo, todavía se conserva la idea de que los dos son chilenos. Pero usted tiene también una parte en la que habla un poquito de,
¿cuál sería de alguna manera estas características del chileno? Y usted habla de la astucia, de la pillería, de que siempre estamos a ver, se acata pero no se cumple, ¿no? Que no se note pobreza, dice usted de repente en algunas cosas. El tema de la religiosidad popular, del cortoplacismo, del querer todo. Cuénteme así como a grandes rasgos para que vayamos terminando y para que usted me vaya englobando un poco. ¿Qué significa ser chileno? Esta identidad. Hoy día somos así, somos el tema del alambrito que se ha hecho famoso, ¿no? Que con cualquier cosa, con un par de alambre, con una horquilla, el maestro chasquilla va y lo repara. Eso forma más allá, es más allá de un tema popular, o es así verdaderamente. Bueno, mire, muchas de esas cosas no son producto del azar o de que por casualidad somos así, sino que tienen que ver con determinadas circunstancias y condiciones geográficos, físicas en las que vivimos, ¿no es cierto? El hecho de que tengamos terremotos, por ejemplo, nos construye de una manera distinta. El hecho que durante la colonia nuestra, nuestra tierra, digamos, era la más insegura, en guerra permanente. No se podía comparar con el virreinato del Perú, que era rico y era la sede de los españoles, y la sede de la cultura quechua, ¿no es cierto? Que esa sí que era cultura indígena destacada. Nuestros mapuches no tenían tanto, habían sido conquistados y dominados por los mapuches. Bueno, todo eso influye en una situación de precariedad, de pobreza. Nuestra colonia era la más pobre de América Latina, pienso yo, ¿no es cierto? Bueno, y esos rasgos de pobreza y de dureza por la que tuvimos que pasar, va determinando ciertos rasgos. Por ejemplo, el hecho de que nos gusta la fiesta, la imprevisión un poquitito. ¿Por qué? Porque uno tiene que vivir el momento. Si uno en cualquier momento ve el terremoto o le pegan un flechazo a uno o un golpe en la cabeza, entonces hay que aprovechar el momento. Esa idea de la imprevisión sigue presente en Chile. Fíjese usted lo que está pasando con, 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 con los ahorros que tiene la gente para sus pensiones. Nadie piensa en lo que le va a pasar 40 años más tarde. No importa. Si el problema es ahora. Yo quiero ahora. Los sajones eran previsores. Otros son previsores. Nosotros no tanto. Ahora, yo no digo que esto sea siempre y vaya a ser siempre así. Yo creo que esas cosas pueden ir cambiando. Pero ese es un rasgo de larga existencia en la identidad chilena. Si usted me dice, bueno, ¿qué rasgos? Hay algunos que han desaparecido un poco. Por ejemplo, nuestro apego al orden y a la democracia está un poquito así, como dudoso en estos días. No hemos sabido conservarlo, claro, porque tampoco hemos sabido proteger a la sociedad de abuso, de desigualdades horribles. Entonces, hay cosas que han ido cambiando para mejor, otras que han ido cambiando para peor. Aquellas que usted leyó, bueno, eran a ojo buen vecino las ideas que yo tenía sobre aquello que era relevante, tanto históricamente como un poquitito hasta el día de hoy. Pero no sé si uno podría taxativamente decir, mire, hay 3 cosas que definen al chileno y nada más. Es muy difícil decir No, eso. por ¿No es cierto? supuesto. Por supuesto que no, pero en general siempre se dice, ¿no? El ingenio del chileno, la pillería, la típica que uno dice, echa la ley, echa la trampa, pero parece ser que no es solamente una cosa de la identidad nacional, parece ser que hay en varios otros países que sucede lo mismo, ¿no? Pero también hay anécdotas respecto de
por ejemplo, del ingenio del chileno. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que cuando fue el Mundial de Fútbol en Argentina, con la primera vez que se usó el color allá, tenían serios problemas para la transmisión. Y hubo un técnico chileno que estaba allá, que iba a ser parte de la transmisión, que con un alambrito específicamente ayudó a que la transmisión pudiera salir. Y era una cuestión mundial, o sea, no era no era algo que iba a pasar ahí localmente. Pero siempre se habla, ¿no?, de la pillería del chileno, de esta parte ingeniosa que tiene. Claro, y eso es fruto de circunstancias difíciles en las cuales no se nos ha dado fácil el manejo de la tecnología. Sí. Hemos sido tremendamente pobres en eso en el pasado. Y sin embargo, la necesidad de sobrevivir en circunstancias muy difíciles obliga a usar el ingenio y a buscarle por varios lados hasta encontrarle la manera, ¿no es cierto?, a las cosas. Ahora, eso va también cambiando en el tiempo y mientras una sociedad empieza a tener una educación más amplia y más completa, ¿no es cierto?, esa pillería, ese arreglarse, empieza a cambiar también. Por ejemplo, nuestros autos, hasta hace, no sé, 20 años atrás, la técnica del alambrito era perfecta. Entonces, llegamos a manejar muy bien los alambritos para hacer andar las burras, pero hoy día, vaya usted a usar un alambrito para uno de estos autos nuevos. Claro. Imposible. La tecnología ha dejado absolutamente obsoleta esa posibilidad, se diga usted. Ahora hay que entender otras cosas, hay que entender los computadores, porque el auto se maneja con computadores. Y se le hacen servicios con computadores. Sí, pues ahora uno O sea, abre es el una capó cosa del muy auto, rara. uno abre el capó del auto y no ve nada, porque todo cerrado, ¿no? Exactamente, De puros enchufes. exactamente. No hay dónde meterle mano. Exacto. Oiga, profesor, no sabe lo que me gustó haber conversado con usted hoy día para haber hablado un poquito más sobre esta identidad nacional, sobre de qué se trata, ¿no? Que va más allá de comer empanada, que la creemos chilena, pero es de origen español, como dice usted, de bailar cueca, que tampoco es muy chilena, porque también deriva de otra, peruana más bien. Bueno, pero lo comido y lo bailado no lo quita nadie, ¿no es cierto? Entonces, Eso es muy chileno, sí. todas esas frases, justamente esas frases que son populares, ¿no? Nos retratan de alguna manera de cómo somos los chilenos. Don Jorge Larraín, sociólogo, quien forma parte del directorio de la Universidad Alberto Hurtado, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muy bien, muchas gracias a usted. Le agradezco mucho la entrevista. Que esté muy bien, vamos a conversar de todas maneras, o sea, con usted, como decía recién, usted mismo, podríamos hablar de este tema, pero por mucho, mucho rato más. Así Muchas es un gracias. tema vasto. Muy Sí, bien. muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, me despido de ustedes. Que estén todos muy bien. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.